Vamos a continuar hablando de la planificación de proyectos y en este caso de la gestión de las comunicaciones. Recordemos que estamos basando nuestro conocimiento en, en el estándar de gerencia de proyectos del PMI, un conocimiento global. Bien, aquí está la gestión de las comunicaciones que precisamente recordando este mapa o esta matriz en donde están los grupos de procesos, y están las áreas de conocimiento. En el capítulo 10 vamos a encontrar en el PMBOK la gestión de las comunicaciones, que tiene tres procesos fundamentalmente, uno en planificación, otro en ejecución y otra en control, que tienen que ver con planificar la gestión de las comunicaciones, gestionar las comunicaciones y monitorear las comunicaciones. Estos tres procesos requieren del trabajo de cualquier gerente de proyectos. Las comunicaciones son muy importantes porque permiten a quien está al frente del proyecto comunicarse con el equipo, comunicarse con los patrocinadores, tomar decisiones, liderar el proceso y hacer que obviamente todo el equipo trabaje entusiasmado y de la mejor manera, con calidad, como básicamente están esperando los interesados. Por eso es importante tener en cuenta este otro estándar, que es el estándar en el conocimiento del liderazgo, de la gestión del talento humano, liderazgo centrado en principios de este señor Stephen Covey. Estos son conocimientos desarrollados en Harvard después de muchos años de investigación y de trabajo directamente con las empresas y con los ejecutivos del mundo. De ese conocimiento hemos derivado entonces, y de otros conocimientos que más adelante compartiremos, esta metodología, digámoslo, para contar con inteligencia física, mental, emocional, de la ética y tener claros los conocimientos para podernos comunicar de manera apropiada y generar confianza, que es lo que necesita un gerente de proyectos. En ese sentido, nos preguntamos, para lograr realmente ser un ser humano exitoso, qué conocimientos necesitamos. Y digamos lo que surge ante la pregunta y basado en mucha investigación, que el gerente necesita estar en muy buenas condiciones físicas. Quien no está en condiciones de salud, mal podría decirse que tiene capacidad para poder exigirse a nivel mental y obviamente a nivel emocional peor. Entonces existe conocimiento. Esto es un conocimiento para mantenerse físicamente muy bien todo el tiempo. Entonces un régimen de alimentación, un régimen de ejercicios, inteligencia mental, pues desde luego para poder tener un nivel de conocimiento y un nivel de seguridad frente a las ideas, se requiere estudiar y se requiere alimentar, digámoslo, el conocimiento. Y la inteligencia emocional, desde luego que tiene que ver con todas las emociones, cómo controlar las emociones. Cuando estamos en el mundo del emprendimiento, estamos sometidos a muchas presiones y a la toma de decisiones permanentes y al conflicto con muchas personas, porque obviamente se interactúa con muchas personas. Entonces la inteligencia emocional es muy importante y la inteligencia de la ética sí que es importante, porque finalmente de ahí se desprende el comportamiento correcto, honesto, sincero, que va a generar confianza y a la larga va a ser muy importante. Y la inteligencia de la prosperidad con valores, ya lo vamos a ver, tiene que ver con el ser proactivo, el ser visionario y el saber ganar, es decir, hacer negociaciones donde gana todo el mundo, saber sinergizar y saber escuchar. Eso, digámoslo, lo vamos a estudiar con mucho detalle para poder generar confianza. Entonces, este conocimiento es vital para las comunicaciones, para que este gerente de proyectos logre comunicarse, logre generar confianza, logre finalmente comunicar los informes con la credibilidad debida y logre de alguna manera superar las dificultades que se presentan. Esto gracias a que su liderazgo es basado en principios. Los principios son, digámoslo, la base fundamental. Eso lo hemos estado conversando en el emprendimiento y esto es muy, muy importante. De manera que las comunicaciones en el proyecto empiezan desde la planificación, pasando por la ejecución, el control y cada uno de los pasos. Entonces las comunicaciones son muy importantes a lo largo del proyecto
Y a medida que avanza el proyecto, aquí está como una simulación del avance del proyecto. A medida que avanza el proyecto, pues obviamente, digamos lo que las comunicaciones son vitales. Entonces, desde el principio, cuando se establece qué se va a hacer del proyecto, se empieza a comunicar con el resto del equipo. Las comunicaciones son muy importantes a lo largo, digámoslo, de todo el proyecto. Y en ese sentido, el tema de las comunicaciones desde el punto de vista práctico, ya lo veníamos viendo, que tiene que ver también, desde luego, con los interesados. Y depende del interés, la influencia y el impacto que tiene cada interesado, yo me debo comunicar con él, dependiendo del tipo de interesado, de cómo básicamente quiere el informe los interesados, si estamos hablando de un patrocinador o estamos hablando de la comunidad. Todo esto requiere ser entendido. Entonces, cuando yo me enfrento al mundo del emprendimiento y al mundo de la innovación, tengo que saber expresar, comunicar mis ideas, expresar la forma como estamos trabajando, comunicarme con las diferentes personas interesadas en el proyecto. Esto es entonces muy importante, y en el entorno del proyecto, digamos lo que desde la integración misma, en donde se tienen en cuenta los interesados, surge, digámoslo, la necesidad de la comunicación y de saber comunicarse. Por eso la EDT, entre otras cosas, que es un ambiente gráfico, permite comunicar, digámoslo, con el resto del equipo qué se va a hacer en el proyecto. Entonces las comunicaciones se diseñan para los interesados y se diseñan para poder comunicar con el equipo, digámoslo, y desarrollar los roles de cada uno, pasar a hacer el cronograma, el presupuesto, los riesgos, el análisis de riesgos, la calidad, las compras, adquisiciones. Y aquí aparecen las comunicaciones, informan detalles del avance de todos los planes. Por ejemplo, informes del alcance a través de la EDT y otros informes del cronograma, del presupuesto, informes de riesgos, informes de la calidad de las adquisiciones, informes de los recursos, también informes de la ejecución del proyecto, desde luego informes de la gestión del conocimiento, informes de los cambios del proyecto, informes del control del proyecto. Fíjense la importancia de las comunicaciones. O sea, esto no es simplemente comunicarse con su equipo, sino que va a tener que comunicarse con los patrocinadores, los financiadores, las comunidades, las personas, los clientes, los proveedores, saber comunicar las ideas y los informes. Cada uno de todos estos informes, digamos lo que deben en su momento desarrollarse para, de alguna manera, pues comunicar de manera debida con los interesados todo lo que va sucediendo en el proyecto. De eso estamos hablando, y por eso estamos hablando de análisis de interesados, que ya lo habíamos dicho un poco. Y en este caso el análisis de interesados tiene que ver con el tipo de informes para cada interesado, los medios por tipo de interesado, la frecuencia por tipo de interesado, los contenidos por el tipo de interesado. No es lo mismo comunicarse con el portero que comunicarse con el gerente. No es lo mismo comunicarse con un patrocinador que comunicarse con un cliente o con un proveedor o con simplemente la comunidad. De manera que todo eso merece analizarse. Cuando yo tengo estudiadas las comunicaciones, como en este caso, en donde finalmente estamos reconociendo la importancia de las comunicaciones desde la planeación, pasando por la ejecución y el control del proyecto, donde tengo previsto los informes que voy a llevar a cada tipo de interesado, pues las comunicaciones fluyen, y esto fluye naturalmente, de manera tranquila, con los informes, digamos, lo que se requieren a lo largo del proyecto. Y los puntos de gestión de las comunicaciones, desde luego, también lo mismo que los puntos de control. Digámoslo, donde quiera que hay puntos de gestión, a lo mejor hay puntos de control para garantizar que las comunicaciones se den, que lo que se está comunicando llegue a la otra persona y a las otras personas de manera apropiada y debida. Debe haber un monitoreo de esas comunicaciones. A lo mejor estoy utilizando unos términos muy técnicos y no me están entendiendo. A lo mejor estoy elaborando unos informes muy sencillos y merecen más profundidad. Entonces, en esto de las comunicaciones hay que establecer esos puntos de control y de realimentación que permitan básicamente, precisamente eso, mejorar las comunicaciones. Aquí vamos a ver los factores claves del gerente de proyectos, y en este sentido hay comunicaciones para liderar, comunicaciones para dirigir, la gerencia estratégica de las comunicaciones. Nosotros tenemos un emprendimiento, pero resulta que estamos dirigiendo el emprendimiento. De manera que vamos a tener que comunicarnos para liderar, comunicarnos para dirigir. A eso no le podemos sacarle cuerpo. Y hoy en día que hay inteligencia artificial, Big Data y la neurociencia, que hay contrato psicológico, banco emocional, todos estos conceptos los vamos a ver en profundidad. Que tenemos unos nuevos hábitos por la pandemia,
¿cierto? Y que de por medio está la confianza y los factores claves de las comunicaciones. Finalmente debemos tener en cuenta precisamente esos conocimientos que nos ofrece hoy las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el Big Data, el marketing digital, la neurociencia, para las comunicaciones y para el proyecto. También el concepto que tiene que ver con la mente. La mente es la capacidad la capacidad mental es la más importante capacidad que tiene el ser humano. El ser humano se imagina todo lo que va a hacer y después lo hace. El ser humano puede ir al pasado y al futuro a través de la mente. El ser humano si utiliza bien su mente, tiene ahí un gran poder. Y el cerebro, que es la máquina, es como el hardware, es como el computador, pues obviamente debe estar en condiciones de salud apropiadas. Y hay que entender cómo funciona el cerebro. Las emociones se derivan de la mente y el cerebro, de cómo yo funciono con mi mente, produzco emociones. Las emociones afectan la parte física, mental, bueno, desde luego la emocional y por qué no la espiritual. Y ahí aparecen los niveles de conciencia, que también los vamos a ver para entender. Todo esto es ciencia, todo esto es conocimiento. Esto es conocimiento, digamos, lo que se ha desarrollado. Y en ese sentido, entonces, aparece lo que estamos hablando desde el principio, la generación de confianza a través de un trabajo primero, de unas bases de principios muy importantes y de conocimiento de inteligencia física, mental, emocional, conocimiento, inteligencia de la ética y lo que tiene que ver con la inteligencia de la prosperidad con valores. Entonces, todos estos conocimientos los vamos a compartir y son muy importantes. El tema de las comunicaciones parece simple, pero el tema de las comunicaciones es lo suficientemente importante y lo suficientemente profundo. Este es un acercamiento al tema para entender un poco qué es eso de la gestión de las comunicaciones en los proyectos de emprendimiento y de innovación, en donde es tan importante comunicar las cosas porque estamos hablando de emprendimientos, estamos hablando de retos, estamos hablando de innovaciones, estamos hablando posiblemente de cosas que las demás personas no entienden muy bien. Este loco que está pensando, este loco para dónde va, este loco está creando precisamente una innovación y es un emprendimiento que tiene muchas posibilidades en el mercado, pero resulta que no estamos entendiendo las ideas. Entonces es muy importante hacer un muy buen plan de las comunicaciones en nuestros proyectos de emprendimiento y de innovación.